¿Tienen alguna duda? Entonces, pues aquí tratamos de ver cómo las solucionamos. Olivia, averigüé lo que había quedado pendiente la semana pasada. Y sí, en efecto, el IX no paga ni bono 14 ni aguinaldo, pero sí tiene que ser el patrono el que lo cancele en forma total. Entonces, a pesar de que el empleado esté suspendido, de todas maneras, tiene esa obligación el patrono. Entonces, yo también dije, ok, o sea, es todavía lo que yo les decía, ¿verdad? Cuando no le digan nada al patrono hasta que estén suspendidos, porque al final de cuentas hasta también siguen teniendo este derecho. Hasta para mí fue buena su pregunta porque aprendí eso de que efectivamente siempre tiene que seguirle cancelando el patrón. Definitivamente. Aguinaldo. Y bono 14. 12. Gracias, licenciada, se lo agradezco mucho. Y con gusto. Y como platicábamos también con una persona que se dedica a recursos humanos, ¿verdad? Y me decía, mire, pues, y entonces, ¿cuánto ha sido lo máximo que realmente ustedes han tenido a una persona suspendida? Entonces, él me decía que era más o menos 1 año lo que se le suspendía y que en efecto, cuando se miraba que ya era una enfermedad que no podía de alguna manera recuperarse, entonces el mismo X era el que le decía pues que mejor optara por la invalidez. Y entonces ahí es cuando ya la persona enferma puede optar por su invalidez. ¿Alguien más? ¿Tenemos alguna otra duda con respecto a la semana pasada? Es que fíjese, licenciada, que en este caso Ajá. el empleado lleva suspenso como 3 años, pero porque lo han operado. Ajá. Tuvo Ajá. un accidente fuera del trabajo. Ajá. Y porque lo operaron e incluso le quedó una gasa adentro después de la operación de un miembro inferior. Entonces tuvo más problemas. Claro. Le iban a amputar la pierna, pero gracias a Dios pues se arregló todo. Se le salvó. Entonces, Ajá, se salvó. se salvó su pierna, entonces sí ha estado suspenso como 3 años. Por eso siento que el patrono siente pesado eso, ¿verdad? Pero por esa circunstancia ha estado suspenso casi 3 años. Sí, pues, ¿y sí le ha pagado? Sí. Ok. Sí, sí le ha pagado. Sí, sí, entonces, sí, y definitivamente, pues no es que sea ave de mal agüero, pero hay que tener cuidado porque muy probablemente si regresa, tal vez el patrono pueda en algún momento dado decirle, bueno, mire, muchas gracias, ¿verdad? Porque al final, o sea, ha representado más gasto que realmente una oportunidad de trabajo. Entonces, hay que Ese es tener el cuidado. problema. Sí, bueno, pero si fuera el caso, debería de ver si en algún momento dado le pueden dar la invalidez por todo esto que le ha pasado. Claro. Sí, licenciada, se lo agradezco mucho. Ok, con gusto. Bueno, entonces, si no tenemos más dudas, vamos a entrar de lleno a lo de esta semana. Permítanme, ¿dónde estamos? Vamos a ver. Ok, aquí tenemos esto. Sí, una. Muy bien. ¿Podemos ver la pantalla? ¿Sí se ve? Ok. Bueno, sí, sí se ve el link. Sí. muchas gracias. Hoy este es un tema muy bonito el que vamos a hablar hoy.
Vamos a hablar todos los aspectos notariales que se recomienda a la persona que tenga que ir preparándose. Entonces, porque van a ver ustedes dentro de este trayecto todo lo que esto representa. Entonces, aquí yo les digo siempre, en este caso, por ejemplo, en esta clase todavía tenemos a la persona viva, ¿verdad? O sea, el enfermo o cualquier otra persona, pues, o sea, pero generalmente estamos viendo más que todo al enfermo, entonces está vivo todavía, entonces tiene la oportunidad de dejar arregladas muchas cosas para evitarles problemas a todos los que se quedan. Hay veces que hay personas que dicen, ay, a mí qué me importa, hay que miren ellos qué hacen, o que hasta a veces dicen, ay, que se maten ellos. No, yo creo que eso de verdad es una irresponsabilidad, y más sabiendo cómo puede ser nuestra propia familia. O sea, que por ejemplo se viven peleando por cosas materiales, y entonces si ya sabemos que son así, pero imagínense cuando son las herencias, y ahí es donde vienen los problemas tan grandes, ¿verdad? Es muy raro encontrar a una familia en donde diga, no, no, ya nos pusimos de acuerdo. Ayer me comentaba un muchacho y me dice, mire, me dice, fíjese que a mí, mi mamá nos mandó a llamar a mi hermana y a mí, y nos dijo, bueno, mire, tengo estas dos propiedades, y una era más grande que la otra. Y entonces, aquí hacemos una de dos, o se ponen de acuerdo qué quiere cada uno, y entonces esa le va a tocar, o bien yo las vendo y ustedes se olvidan de todo. Entonces, ¿les parece? Entonces me decía él, mire, y a lo piedra, papel y tijera, estuvimos ahí jugando, y pues yo gané la propiedad más grande, mi hermana aceptó quedarse con la más pequeña, y entonces, santos en paz, nunca tuvimos ningún problema. Y yo dije, qué maravilla, si así fuéramos todos civilizados, la vida fuera distinta, ¿verdad? Pero no, todos queremos, e incluso el más grande. No nos conformamos con lo que nos vayan a dar, sino siempre somos como, yo quiero más. Me recordé ahorita, estábamos con mis sobrinos y acabamos de tener un viajecito. Y entonces estábamos hablando precisamente de todos estos temas. Y viene mi sobrino grande que tiene 8 años, y entonces le dice a mi hermana, mira, y entonces tú me vas a heredar a mí. Entonces, sí, yo solo oía. Y entonces le dice, pues sí, le dice, pero entonces a mí me va a quedar todo. Y entonces las dos inmediatamente le dijimos, no, a los dos, porque tienes un hermano y los dos tienen derecho a eso. Entonces decía, pero yo soy el grande, no importa. O sea, los dos tienen derecho. Y así es como debería de ser, ¿verdad? Que todos tienen exactamente el mismo derecho. Pero bueno, entonces, para poder arreglar las cosas o dejar las cosas arregladas, se recomienda que se tengan ciertos documentos a la mano y verificar que todos estén bien, que no tengan ningún problema. Entonces, por ejemplo, yo aquí esto no lo van a encontrar ¿qué les digo? En la ley como tal, o sea, la numeración así como la tengo, no, o sea, esto es más que todo como la experiencia personal, la experiencia de trabajo, lo que hemos visto. Entonces, esto es básicamente lo que se recomienda. Y como primer punto les digo yo, tienen que tener a la mano su DPI, porque va a ser el documento que los va a identificar en cualquier lado, para cualquier cosa, hasta incluso para entrar al hospital. Entonces, una persona que se encuentra enferma debería de tener su DPI actualizado. Ahorita, por ejemplo, hay muchos DPIs que se van a vencer porque precisamente muchos sacaron, o sacamos, mejor dicho, porque yo también estoy en esas, en el 2012, que fue ya el último año que se podía sacar el DPI, ¿verdad? Entonces, ahorita en el 2022 ya se venció.
Entonces hay que actualizarlo, hay que sacar el nuevo DPI. Entonces tengamos ese documento a la mano. En primer lugar, vamos a verificar que está vigente, que está con los datos que tiene que estar, porque por ejemplo, a veces que aparece soltero y la persona ya es casada, o al revés, ¿verdad? Que aparece casado y la persona ya se divorció. Entonces, y todo eso al final genera muchos problemas. Verifique los nombres, que los nombres estén escritos correctamente. De verdad, hay personas que no lo ven y al final se dan cuenta y dicen, ay, yo no era con C, sino era con S. Y hasta en ese momentito se pueden estar dando cuenta, ¿verdad? Porque uno no lee, o sea, agarra sus cosas y lo que menos hace es leer y revisar. Y porque no hace eso es que suceden un montón de problemas posteriores en todos los documentos legales. Entonces, número 1, recomendación, tener el DPI a la mano. Ese, porque al final de cuentas va a ser el documento que nos va a servir para todo, hasta para cuando se muera. Después también se recomienda tener el certificado de nacimiento a la mano también. En la actualidad, muchas personas pues han sacado por necesidad básicamente de tener que obtener el DPI, mucha gente empezó a ver que no tenían partidas de nacimiento, que sus libros se habían destruido, que no sabían ni siquiera dónde estaban, porque tal vez uno pensaba que estaba inscrito en Guatemala y resultaba que no, que estaba inscrito en otro lado, en otro municipio. Entonces, realmente hubo un relajo de que no se sabía cómo estaba legalmente su nacimiento, inscrito su nacimiento. Entonces, ¿qué pasó? O sea, por ejemplo, las personas cuyos libros se encontraban destruidos. Entonces, no tenían una partida, porque, por ejemplo, tal vez hubo mucha gente que tenía partidas viejitas y que eso ayudó para recuperar ciertos datos. Entonces, les pusieron los datos de esa partida viejita. Pero hubo otras personas que ni siquiera tenían esa partida viejita. Entonces, se perdieron datos de las personas. Por ejemplo, hubo muchos donde no aparecen los nombres de los padres. Entonces, son padres desconocidos. No sabemos si efectivamente ese era el apellido o no era el apellido que le correspondía. Y miren ustedes, de verdad que todo eso va sumando a la hora de un proceso sucesorio. Entonces, nosotros tenemos que verificar que efectivamente en la partida de nacimiento de la persona se encuentre inscrito el nombre correctamente, se encuentre la fecha de nacimiento correctamente. Han habido casos que también le han puesto una fecha errónea y al final la pobre persona tiene más de 100 años. Entonces, verificar la fecha de nacimiento, verificar el nombre de los padres, porque tal vez me van a decir, ay, pero ¿y los padres para qué? En un proceso sucesorio hay que mandar un aviso al registro de procesos sucesorios y en ese aviso se establece nombre de madre y nombre del padre. O sea, eso es algo que la misma ley lo obliga. Entonces, cuando no hay, ¿qué vamos a poner? Nombre del padre y madre, padres desconocidos, porque no tenemos. Aunque nosotros sepamos el nombre de las personas, legalmente no lo podemos corroborar. Entonces, si lo ponemos, nos dicen que no lo aceptan porque no va a aparecer ahí el nombre de los padres. Bueno, entonces, todo eso lo tenemos que ver. Tenemos también que verificar si la persona está casada, que entonces su matrimonio esté inscrito también en la partida de nacimiento. Se inscribe al margen. Bueno, eso era anteriormente, que era al margen de los libros, pero ahora
aparece en la parte de atrás. Yo no sé si han tenido ustedes alguna certificación de partida de nacimiento, entonces enfrente aparece todos los datos de las personas, ¿verdad? Bajo qué partida quedó inscrito su nacimiento, o bajo qué número, dónde nació, la fecha, el nombre, padres, los nombres de los padres. Ahora incluso, por ejemplo, en el caso de mis hijos, hasta las fotos de nosotros salen de la foto de mi esposo y la mía. Entonces, pero en la parte de atrás, ahí vienen todas las demás anotaciones. Entonces, ahí tendría que venir que el señor o la señora contrajo matrimonio con tal y tal, que si se divorció, entonces se divorció del señor fulano y tal, que si se volvió a casar, que contrajo nuevamente matrimonio. O sea, todas esas cosas tendrían que aparecer en esa partida de nacimiento. Entonces, chequear, ver que esté efectivamente puesta de esa manera. Que si hay identificaciones de personas, entonces también aparezcan esos nombres inscritos en las partidas de nacimiento. Después, tenemos ya visto que la partida de nacimiento está bien. Tiene todo lo que tiene que tener. Entonces, ¿qué más necesitamos? Bueno, pues entonces ahora necesitamos que tengamos a la mano el certificado de matrimonio. Muchas veces ni siquiera tenemos a la mano, no sabemos ni dónde quedó inscrito nuestro matrimonio, no lo conocemos, no sabemos. Ahora es pues un poquito más fácil porque, por ejemplo, uno viene y dice, bueno, mire, quiero una partida de matrimonio de fulano de tal. ¿Cuándo se casó? En tal fecha. Entonces ya ellos empiezan a buscar dónde se casó, en tal lado. Si no está digitalizado, porque por ejemplo, todos los matrimonios que se hicieron antes de que empezara el RENAP no fueron digitalizados así en forma inmediata, sino conforme se solicita prácticamente, entonces se digitalizan. Y ahí eso es lo importante, verificar, ok, vamos a ver, ¿se digitalizó hasta ahorita? Ok, ¿viene con qué datos? Viene con los datos correctos, son los datos, los nombres correctos de ambos cónyuges, la fecha del matrimonio también es correcta, y un punto muy importante, si ustedes al momento de contraer matrimonio optaron por un régimen económico, porque entonces tendría que aparecer en esa partida de matrimonio. Cuando no aparece ningún régimen económico, entonces la ley da como subsidiariamente, como que el obligatorio se podría decir que es el de comunidad de gananciales, que es aquel en el que yo tengo mis cosas antes de casarme y me voy a quedar con mis cosas después de casarme. Pero todo lo que yo haga con mi esposo dentro del matrimonio, entonces ahí se tiene que dividir a la mitad en el caso de un divorcio. Entonces, por eso es importante que se establezca qué régimen. Porque, por ejemplo, puede decir alguien, mire, pero yo no me casé bajo ese régimen. No, y entonces, ¿bajo qué régimen se casó usted? Pues yo por el de comunidad absoluta de bienes. ¿Ese cuál es? Ese es el que todos los bienes que se hayan llevado o que se hayan hecho antes del matrimonio y todos los que se hicieron durante el matrimonio se tienen que dividir en dos. Entonces, si aparece el de gananciales, sale perdiendo prácticamente los cónyuges, ¿verdad? Porque si había más bienes antes del matrimonio, entonces esos cada quien se los va a quedar, ¿ya? Entonces por eso dicen, no, yo me casé con el de comunidad absoluta. Entonces venimos y decimos, ok, ¿dónde está el error? ¿Dónde pudo haber estado el error? ¿Fue al momento de la digitalización? ¿Fue al momento de que se haya mandado el aviso cuando se hizo el matrimonio hace 20, 30, 40 años? Y entonces, si fuera el caso, ya contactar al notario y decirle, mire, licenciado, fíjese que aquí hay un errorcito y quiero ver cómo está. Entonces, él tendría que nuevamente hacer un aviso
como para arreglar eso, ¿verdad? Como para decir, ok, mire, se me olvidó poner cuál era el régimen económico y el régimen económico era comunidad absoluta. Pero entonces, ahí en ese documento nos vamos a dar cuenta que hacía falta eso, ¿ya? Fíjense que, por ejemplo, tengo el caso de una amiga, cuando empezó precisamente el RENAP, me llamó y me dijo, mira, me dijo, fíjate que aparezco como soltera. Y entonces le dije yo todavía, pero Ani, le dije yo me recuerdo que habías arreglado eso en el registro civil. Sí, me dijo, ya lo había arreglado, lo arreglé 2 veces con tu papá, porque mi papá lo había, ¿cómo se llama? Hecho el matrimonio. Y pues gracias a Dios se había dado el aviso en su oportunidad y entonces mi papá lo tenía metido dentro del protocolo, ¿verdad? Y entonces le sacó una copia y con esa copia lo llevó al registro civil y le dijo, mira, que arreglarlo, ¿verdad? Y entonces se lo arreglaba, porque cada vez que, por ejemplo, ella o el esposo sacaba una cédula, cabal, solteros, ¿verdad? Entonces decía, no, si somos casados, ¿verdad? Entonces en el registro civil lo arreglaron. Que si cuando pasó de registro civil a RENAP, entonces nuevamente vuelve a aparecer los dos como solteros. Entonces me dice, mira, otra vez estamos solteros. Que no puede ser, le dije, pero si ya 2 veces lo hiciste antes con mi papá y ahora que ya no está mi papá, entonces sí, me dijo, yo no sé qué pasa. Entonces teníamos la copia de ese aviso de matrimonio y nuevamente ella con esa copia pudo ir y pudo decir, miren, me tienen que arreglar esto, y entonces se lo arreglaron. Tengo 10 años de no saber si volvió a pasar algo, supongo yo que no, supongo yo que ya con el RENAP tuvieron que haber quedado como casados y deben de aparecer como casados. Entonces, pero miren pues, o sea, ellos se casaron así creo que en el 91 se casaron, entonces ya prácticamente 30 años de esto y ellos seguían teniendo estos problemas, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es que se dice también ver y tener a la mano el certificado de matrimonio. Tener a la mano el certificado de nacimiento de los hijos. Eso, miren, eso creo que es lo más importante que tienen que tener y que tienen que verificar. Que la persona que, por ejemplo, si está enferma o quiere disponer de bienes o algo, tiene que verificar cómo se encuentra el certificado de nacimiento de los hijos. Muchas veces ni siquiera está el nombre completo de los padres. Solo le ponen el primer nombre y el primer apellido. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, este padre se identificaba en su DPI con el nombre, sus 2 nombres, con sus 2 apellidos, incluso de repente hasta con el apellido de casada estaba la mamá. Ah, no, pero en la partida de nacimiento de los hijos, solo un nombre y un apellido. Entonces, no hay concordancia, no hay relación y eso no demuestra una relación filial entre la madre y el hijo. O sea, no hay parentesco y al no haber eso, simplemente no tiene derecho a heredar. Entonces, por eso les digo, es muy importante, es súper importante verificar. Yo ahorita tengo un proceso sucesorio y hoy estoy feliz porque hasta hoy logramos sacar en el sentido que nos dijeron, sí, ya son herederos. Entonces, porque precisamente pasó esa situación. Eran 4 hermanos y los 4 hermanos tenían el nombre de la mamá escrito en forma completamente distinta. Entonces, lo que nos decían era rectifiquen partidas y rectifiquen partidas. Desgraciadamente, 3 de los hijos no podían rectificar partidas porque no habían documentos que acreditaran fehacientemente que la señora era su mamá, porque encima de todo, o sea, hasta le habían cambiado el apellido. Por esos relajos que hacían antes, ¿verdad? De que, ay, como no me gustaba el apellido, o por ejemplo, me reconocían ya cuando era grande, entonces seguía utilizando como primer apellido el de mi mamá y el segundo apellido de mi papá, cuando era al revés, ¿verdad? Y entonces al momento de hacer una
por ejemplo, de sacar el DPI, va a salir, bueno, si está reconocido. Por ejemplo, era Juan González, porque solo estaba con el nombre de la mamá, pero llegó el papá, Juan, o sea, de apellido Pérez, y lo reconoció cuando tenía 14 años. O más, cuando ya tal vez era hasta mayor de edad. Entonces él muy tranquilamente se puso Juan González Pérez. Pero legalmente el primer nombre que tiene que ir es el del papá. Entonces en todos los documentos, hasta en el DPI, va a aparecer él como Juan Pérez González. Entonces, si le pasaba algo a este señor, su partida de defunción iba a salir como Juan Pérez González. Pero resulta que en la partida de nacimiento de los hijos, él aparece como Juan González Pérez. ¿Se dan cuenta? Personas que son distintas, completamente distintas. Entonces, ahí es donde nos tenemos que dar, revisar. ¿Está bien mi nombre? Hice una identificación de persona, o sea, porque esta persona, como utilizó los dos nombres, hizo una identificación de persona. Ay, qué bueno, hizo la identificación. Pero, ¿está esa identificación de persona inscrita en la partida de nacimiento del hijo? Generalmente no. Entonces, lo recomendable es eso, que se anote también en la partida de nacimiento del hijo. El padre utilizó también el nombre de tal y tal y tal. Entonces, ahí sí ya hay relación. Ahí sí ya podemos establecer ese parentesco y decir, entonces sí, en efecto, esta persona es hijo de esa persona y por lo tanto sí tiene derecho a heredar, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, esos certificados para mí son lo más importante. Porque incluso hasta vamos a ver cuando son de hijos menores de edad. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a arreglar eso? ¿Verdad? Entonces, el padre, ejerciendo la patria potestad, va a tener que ir al RENAP y decirle, mire, me tiene que arreglar tal y tal cosa, o póngale tal tilde, o póngale, si hay letras, entonces ahí únicamente si hubiese sido algún error por parte del RENAP, se puede enmendar la partida. Pero si no fue error, sino ya fue, o sea, ya quedó así el error, entonces ahí únicamente hay que hacer una rectificación de partida y que es un proceso, puede serse notarial, no necesariamente tiene que ser judicial, pero es un proceso adicional que hay que hacer y que va a llevar más tiempo y todo el mundo lo que quiere es que los intestados salgan rápido o los testamentarios salgan rápido, ¿verdad? Entonces, chequear ese punto. Siempre les digo también, si la persona está divorciada, se divorció, saquen ese certificado de divorcio. O sea, ni siquiera sabemos si se inscribió el divorcio, no se inscribió. Entonces, si no se inscribió, aunque hubiera salido el divorcio judicialmente, la persona va a seguir apareciendo como que si estuviera casada. Y si, por ejemplo, el cónyuge quisiera aprovecharse de la situación y decir, no, entonces como no está mi divorcio, entonces yo también tengo derecho. Y imagínense, o sea, tal vez el otro cónyuge lo que menos quería era que pudiera reclamar algo, ¿verdad? Entonces, también por eso mismo es necesario tenerlo a la mano. Yo les decía ayer, ¿y si pasara esto, qué hacemos? O sea, si no se inscribió y no tenemos la certificación judicial, ¿qué hacemos? Entonces, ok, si efectivamente hubo un juicio, entonces se solicita al archivo de tribunales que consigan el expediente y ahí el juzgado donde se llevó a cabo el divorcio tendría que dar una nueva certificación.
y ya con esta certificación, entonces inscribirlo para que ya aparezca el divorcio inscrito y aparezca también en su certificado de nacimiento y bueno, hacer todo lo que se debe de hacer. Pero el problema es que no es tan fácil porque imagínense si el divorcio fue de hace 25 años. Entonces hay que buscar primero el proceso dónde está. Entonces generalmente aparecen. La mayoría de veces aparecen los procesos en tribunales. Entonces ese proceso lo mandan al juzgado que lo requirió y entonces ya este juzgado va a sacar la certificación y se le entrega. Pero no va a ser algo de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces hay que verificar esto, tenerlo a la mano. Después, yo les recomiendo que tengan certificación de bienes inmuebles. Y si miren, ahora incluso si no quieren una certificación de inmuebles, bueno, aunque sea una consulta electrónica, pues la cosa es tener los datos de los inmuebles que pueda tener la persona, o sea, que sea propiedad de ella, y verificar cómo se encuentran las inscripciones y cómo se encuentra el bien. Yo ayer les comentaba de un caso que tengo ahorita. Fíjense que se hizo una donación en el 2012. Se hizo la donación. Y estos muchachos solo hicieron la donación. El papá les firmó y se desaparecieron. Nunca más se volvieron a llegar a la oficina. Ahorita al gran tiempo ya llegaron porque precisamente tienen problemas con la municipalidad y entonces tienen que tener inscrito esto a nombre de ellos. Entonces necesitamos inscribir esto. Va, entonces hay que pagar impuestos, les digo yo. Ok, ¿cuántos de impuestos están? Pero esto generaba IVA y el IVA genera una mora y una multa. Miren, la cosa es que salió, creo que 2 o 3 veces más caro por dejar pasar tanto tiempo sin pagar impuestos. Quisimos inscribirlo y resultó que no se pudo inscribir porque 2 propiedades tenían un embargo de hace más de 40 años. Entonces, miren, hay que cancelar este embargo ahora. Y la otra, eran 3 propiedades, y la otra nos dicen tampoco se puede inscribir porque no es la misma persona. Entonces, ya nos fuimos a ver las inscripciones y en efecto, o sea, no le habían puesto un nombre a este señor, o sea, no se lo habían puesto completo. Entonces, ahora hay que hacer una identificación de tercero para que pueda inscribirse el otro documento. Todo eso, si hubiéramos tenido a la mano estas certificaciones o estas consultas electrónicas, hubiéramos podido ver cómo estaba el estatus de las propiedades y entonces poder determinar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro. Porque, por ejemplo, los embargos se pueden solicitar que se cancelen después de 5 años. Si no se ejecutaron los embargos, entonces, y solo quedaron como embargos preventivos, después de 5 años ya podemos solicitar la cancelación. Y estos eran de hace más de 40 años, imagínense. Entonces, ahorita pues se pide la cancelación, se da la cancelación y se inscribe. Pero volvemos a lo mismo, o sea, es tiempo lo que vamos perdiendo cuando nosotros no tenemos las cosas ordenadas correctamente. Entonces, por eso mismo les digo, tengan a la mano esto para verificar. Después, también tienen que tener todos los demás documentos que vayan a acreditar cualquier propiedad de la persona. Por ejemplo, la persona puede ser dueña de vehículos, de maquinaria, puede ser dueña de armas, joyas, ¿qué más? Es que hay un montón de cosas, o sea, patentes, marcas, acciones, derechos,
cualquier cosa realmente, o sea, donde dice propiedad de, entonces eso tiene que de alguna manera traspasarse, ya sea que se haga en vida o bien que se le dé a los herederos, ¿verdad? Entonces, pero veamos, tenemos estos documentos a la mano, tenemos el documento que me acredita a mí como propietario de una marca, tenemos también la acción si yo soy socio de una sociedad, donde están precisamente las acciones, o sea, lo tengo a la mano, está a mi nombre. Todas esas cosas son las que tenemos que ir juntando, ¿verdad? Entonces, tenemos todos estos documentos, todos los tenemos bien, enhorabuena. Entonces, ahí sí que ya estamos tranquilos para decidir cualquier cosa a futuro. Pero si no, faltan más de algo o hay algo que deba de arreglarse, entonces la recomendación, arréglenlo. Y arréglenlo en vida de la persona para que sea mucho más fácil, porque puede esta persona llegar y decir, mire, es que yo soy la mamá de fulano y tal, hasta ver eso, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que yo les contaba, les decía, miren, ya sea que ella hubiera hecho una identificación de persona o bien que hubiera ido a decir, miren, señores, me pusieron mal el nombre y yo soy la mamá y yo me llamo así, o sea, todo eso nos hubiera evitado 2 años del proceso parado prácticamente y hasta ahorita lo logramos solucionar. ¿Vamos bien aquí? ¿Tenemos alguna dudita? Ok. Entonces, vamos con el nacimiento. Entonces, si ustedes van a ver, realmente vamos a ir, o sea, vamos a ir como por partes, ¿verdad? Entonces, la persona nace. Al momento de nacer, ese nacimiento debe de quedar inscrito en el RENAC. Incluso hasta aquellos niños que no hubieran nacido en territorio guatemalteco, pero que son hijos de padres guatemaltecos, ellos tienen ese derecho de poderse inscribir como guatemalteco de origen en el RENAC. Entonces, si por ejemplo los menores nacieron fuera de Guatemala, ¿qué se puede hacer aquí? Se puede solicitar la inscripción del nacimiento mediante 2 vías. La primera vía va a ser a través de solicitarlo consularmente, entonces de llevar, por ejemplo, todos los documentos que acrediten ese nacimiento directamente a la embajada o al consulado guatemalteco del lugar donde estén, y entonces decir, ok, mire, mi hijo nació tal fecha, aquí están los documentos, y entonces ya ellos pues les pedirán lo necesario y a través de la embajada o del consulado mandan por medio de relaciones exteriores todos los documentos para que ese nacimiento ya quede inscrito aquí en Guatemala en el RENAC. Entonces esa es la forma consular. La otra forma es que, por ejemplo, se vienen los padres o mandan los padres los documentos que acreditan ese nacimiento, pero los deben de traer ya sea con pases legales o bien apostillados los documentos. Eso significa que son documentos que van a surtir efectos aquí en Guatemala, pero son extendidos en otro país. Entonces, cuando es así, que por ejemplo cualquier documento que provenga del extranjero, entonces tienen que venir con con cualquiera de esas 2 cosas. ¿Por qué con cualquiera? Porque hay países que todavía no tienen la apostilla. Entonces, si no tienen esa apostilla, se solicita que vengan con los pases legales, para que cuando vengan ya aquí a Guatemala con esos pases legales, aquí se pueda gestionar e incorporar esos documentos
por medio de un acta de protocolización al protocolo y ya con eso solicitar al RENAP que se inscriba al nacimiento. Vamos a ver, tenemos dos preguntas. Buenas noches, licenciada. Le saluda Melfi de León de Cementerio El Campanario. Le comento que tengo una diferencia en la certificación de nacimiento en mi hijo mayor, ya que mi segundo nombre en la certificación de nacimiento de mi hijo es diferente a cómo se escribe mi nombre correctamente. ¿Qué solicita usted que puede hacer? Ok. Pregunto, usted tiene, si quiere me habla para no escribir que sea más tardado. ¿Usted tiene una identificación de persona con este otro nombre con el que aparece en la partida su hijo? Buenas noches, licenciada. No, licenciada, no la tengo. Bueno, entonces lo que podría hacerse, creo que sería tal vez lo más fácil, es que sí hiciera la identificación de persona a través de una escritura pública. Lo voy a explicar en un ratito qué es una identificación de persona. Entonces, se hace esa identificación de persona, se va a inscribir en su propia partida de nacimiento y con esa partida se solicita que se inscriba también en la partida de nacimiento de su hijo. Entonces, ahí ya va a aparecer, porque no le van a cambiar a menos de que haga una rectificación de partida. Entonces, ya aparecería como cambiado el nombre suyo en esa partida, pero es un proceso un poquito más largo, ¿me entiendes? Entonces, creo que para hacerlo más rápido, podría hacerlo de esa manera. Entonces, hace la identificación de persona, la inscribe en su partida y con esa partida solicita que también que se ponga en la partida de su hijo. Porque entonces ahí va a aparecer que el padre del menor es todavía niño, ¿no? No, ya es mayor Ya de es edad. adulto. Ok, entonces aparece el padre de fulano de tal, es conocido también con el nombre de tal y tal, que va a ser precisamente con el nombre con el que aparece en su DPI. Entonces ahí hacen el match, ¿ya? Porque está diciendo que es el padre. Utilizó los dos nombres, ¿ya? Ok. Gracias por el apoyo. Esa es la recomendación. Ok, Muchas gracias, licenciada. con gusto. Bueno, entonces, teníamos de que cabal se puede inscribir y el notario al recibir los documentos, entonces los protocoliza y esa acta de protocolación es la que va a mandar al RENAP y el RENAP ya lo va a inscribir. Por supuesto que si el RENAP se le ocurre pedir más documentos, va a tenerse que presentar los documentos que se quieran. A veces, fíjense que algo muy importante, por ejemplo, yo les decía cuando nacieron en el extranjero, sin embargo, como al final también las adopciones, o sea, las reconoce la ley como hijos legítimos, también se da el caso que cuando un guatemalteco adopta a un menor en el extranjero, entonces también puede inscribirse esa adopción y inscribir a los menores o a los niños adoptados como guatemaltecos. Pero, como les digo, tienen que venir todos los documentos. Ahorita tenemos un caso de esos y lo que está solicitando el RENAP es que se presente la partida de nacimiento del lugar de origen, porque ahorita ellos ya incluso ni siquiera viven donde nacieron, ¿verdad? Sino viven en otro país y la mamá es la guatemalteca. Entonces, dice RENAP, previo a inscribirlos necesitamos la partida de su lugar de origen, no la adopción propiamente en sí, porque eso fue lo que también nosotros presentamos, ¿verdad? El documento de la adopción. Entonces me decía, esta persona me decía, mira, pero
¿Y cómo hago? Porque yo solo tengo una. Entonces le decía, no, o sea, saca una copia. Y sacas la copia y la mandas apostillada. Entonces, pues es una copia, como viene ya apostillada, aquí, aunque sea una copia, va a surtir efectos. Entonces, se inscribe ese, ya no nacimiento, pero se inscriben a estas personas como guatemaltecos. Entonces, al momento de inscribirse el nacimiento en el RENAV, se va a generar esta partida de nacimiento, ¿verdad? Y aquí es donde va a quedar inscrita la persona con el nombre de pila y con los apellidos. Con los nombres de pila que quieran y cuantos quieran, aunque ahora yo creo que ya no es, o sea, ya no permiten tantos. Antes había gente que hasta le ponía casi que 10 nombres a las pobres criaturas. Y generalmente, pues, o sea, con los apellidos, si está reconocido por el padre, pues ese va a ser su primer apellido. Y si está, o sea, y si no, pues llevará solo el apellido de la mamá, que ahora incluso se pueden utilizar los dos apellidos de la mamá. Entonces, me decía, hace muchos años me decía un señor, mire, me dice, es que fíjese que el hijo de mi hija, para que lleve mi apellido lo voy a reconocer. Entonces le digo, no, le digo yo, ¿para qué va a hacer eso? Es que para que lleve los dos apellidos, porque tengas dos apellidos, no, o sea, ya ahorita de por sí puede usarse los dos apellidos de la madre. Y no le conviene tampoco, porque prácticamente si usted lo reconoce, o sea, ahí va a aparecer hijo de fulanito de tal. Y hijo de fulana, que es su hija, pues, entonces, ¿qué? ¿Aquí hubo incesto o qué les dice yo? Porque, o sea, prácticamente así se ve, ¿verdad? Entonces, no vale la pena. O sea, ahora ya pueden usar los dos apellidos de la madre, aunque el hijo no esté reconocido. Y si en algún momento dado el padre lo reconociere, bueno, pues entonces ya ahí podría utilizar el apellido del padre y el primer apellido de la madre. Que aquí también va a tener problemas el pobre niño, porque en algún momento van a tener que hacer una identificación de persona en donde se diga que los nombres que usó antes de cuando fue reconocido, o sea, corresponden a identificar a la misma persona de ahora que ya está reconocido, ¿verdad? Entonces, porque por ejemplo, imagínense, en el colegio, si lo reconoció hasta sexto, toda la primaria va a llevar un nombre. Y qué casualidad que a partir de secundaria va a llevar otro nombre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que ir arreglando y componiendo en el transcurso de la vida de las personas. Vamos a seguir. Entonces, ya dijimos, tenemos la partida de nacimiento y en esa partida vamos a inscribir el nombre de la persona. Pero como vemos, el nombre puede tener muchísimas circunstancias. Entonces, aquí, así como decía Melfi, o sea, él tiene un nombre en su DPI, pero le apareció este otro nombre en la partida de nacimiento de su hijo. Entonces, prácticamente son dos nombres con los que va a identificarse. Entonces, ¿qué hace aquí? Bueno, aquí otorga la identificación de persona que yo le decía. ¿Qué es esto? Esta es una escritura donde comparece la persona y bajo juramento establece que los nombres de tal y tal y tal, y pone ahí el listado, porque ahorita él puede decirme que solo tiene ese nombre, pero de repente le aparece, ¿qué le digo? En algún otro lado aparece cualquier otro nombre, entonces también habría que aprovechar y agregarlo ahí, ¿verdad? Que por ejemplo, si en su partida de matrimonio tal vez aparecía no Melfi, sino Meldi, algo así. Ok, entonces ahí arreglemos también y metamos dentro de la identificación de persona ese otro nombre con el que se encuentra inscrito. Entonces,
va a ser esta es la forma más fácil, porque aquí es la persona la que está declarando y ella misma está diciendo, yo utilicé tales y tales nombres, perdón. Entonces, viene y otorga la escritura y entonces ya se manda al RENAP para que se inscriba. Entonces, se va a inscribir en la partida de nacimiento de Melfi. Y era lo que yo le decía, o sea, aquí se inscribe en su partida de nacimiento y va a aparecer que fulano de tal, que Melfi de León, también se identificó con este otro nombre. Y entonces, ya con esa partida, como ya es algo legal, ¿verdad? Y ya es plena prueba, entonces nos va a servir para poder arreglar todas las demás cosas que se necesita. ¿Que hay que arreglar la partida de nacimiento del hijo? De una vez. ¿Que hay que arreglar la partida de matrimonio? Ok, también que se anote ahí en la partida de matrimonio, pues que es la misma persona, ¿verdad? Entonces, aquí, como les digo, es lo más fácil porque la persona está viva. Y, ojo, en la identificación de persona es cuando como les dijera, se va a dar cuando yo sigo utilizando el nombre con el que estoy inscrito, pero adicionalmente a ese nombre, o he utilizado otros, o me han escrito mi nombre en forma incorrecta. Porque básicamente es eso, o sea, Melfi no, o sea, fue un error, me imagino, de cuando inscribieron al hijo. Entonces, no es que él haya venido a decir, ay, sí, yo quiero también utilizar tal otro nombre, ¿verdad? Entonces, pero por eso es que van apareciendo varios nombres y uno no puede saber ni siquiera cuántos nombres al final tiene. Mucho se da también, por ejemplo, con las señoras con el D, ¿verdad? Entonces, el D, recordemos, el apellido del esposo es un derecho que tenemos de agregar a nuestro propio nombre el apellido. Pero, por ejemplo, o sea, a veces lo ven como que sí, no, pero ese es un nombre adicional. Entonces hay que hacer identificación de persona. Entonces, todos esos nombres que se van usando, ahí es cuando decimos, ok, vamos a poner en un solo todos los nombres que aparecen y vamos a hacer esta identificación. Pero ahora bien, tenemos el otro caso. Resulta que solo se ha utilizado un único nombre distinto al que se ha utilizado siempre. O sea, por ejemplo, nosotros, yo estoy inscrita como Claudia Lorena Morada Lacayo, pero yo utilicé toda la vida Clara, por ejemplo, Clara Lorena Morada Lacayo. Siempre la utilicé así. Y entonces en todos lados yo aparezco como Clara, no como Claudia. ¿Qué hago? O sea, aquí, si definitivamente en todos los demás lados, en las partidas de matrimonio, en las partidas de nacimiento, en cualquier lado, o sea, que me va a servir, yo no aparezco con el nombre con el que estoy inscrito, sino con el otro nombre, entonces lo recomendable es que se haga un cambio de nombre. Aquí también es en vida de la persona puede solicitar esto, ¿verdad? De que, mire, yo no quiero seguir usando ese porque no lo uso, porque no me sirve y porque todos los demás lados yo soy Clara Lorena Morada. Entonces, ok, perfecto, entonces hagamos el cambio de nombre. Y se hace, es un proceso, son unas diligencias voluntarias, también notariales, y se hace, hasta tenemos que hacer, por ejemplo, 7 publicaciones, en donde se está estableciendo de que la persona está solicitando cambio de nombre. Se hacen las publicaciones para que, por ejemplo, supuestamente se lean esos edictos
de que alguien está cambiando su nombre, porque por ejemplo, sería muy fácil solo cambiar de identidad, ¿verdad? Y de repente yo soy de aquellos que tengo aquellas grandes deudas y entonces, y de ahí no voy a aparecer por ningún lado. Entonces, para eso se da más que todo esa, se ponen los edictos en las publicaciones, ¿verdad? Para dar a conocer a las personas que efectivamente se va a hacer este cambio de nombre. Yo les contaba ayer del caso de una cliente que tuvimos que hacer el cambio de nombre cuando fue lo del cambio del DPI, porque se recuerdan ustedes que cuando teníamos la cédula, tenía, por ejemplo, aparecía como nombre del inscrito, el que aparecía inscrito en su partida de nacimiento, así tendría que haber estado. Y nombre usual, entonces la gente decía, ay, se ponía solo un nombre o un apellido, o incluso hasta se cambiaba el nombre, ¿verdad? Pero ese era su nombre usual. Y encima de todo, en las hojitas de hasta atrás, decían modificaciones. Y ahí aparecía cuando las personas habían hecho una identificación de persona, el notario tenía la obligación de anotar en esas hojitas que mediante escritura tal y tal, la persona se identifica también con los nombres de y ponía todos los nombres. Entonces, pues ahí teníamos un documento donde podía llevarlo y entonces decir, nombre tal. Y aunque no apareciera ahí como que el nombre del inscrito, el nombre original, llamémoslo así, sí aparecían todos los demás, ¿verdad? Entonces, ustedes después sacaban licencia y sacaban licencia con el nombre usual. Se sacaba pasaporte también con el nombre usual. Y era otro nombre completamente distinto al que estaba escrito. Entonces, a esta señora cabal le pasó eso. Vino y ya con el DPI pues ya no tenemos hojitas ni nada, ¿verdad? Donde determinar cuál es el otro nombre que se usa, ni el nombre usual, ni nada por el estilo. Y entonces le dieron su nombre como el que estaba inscrito. Y entonces vino y se fue a sacar su pasaporte. Y entonces ahí le dice, le sale pues con el nombre del DPI, por supuesto. Y entonces le dice, mire, pero es que mi pasaporte no debería de ir así. Y entonces le dice, o sea, es que debería de ir de tal manera. No, pero si usted se llama así, así le tengo que sacar el pasaporte. Pero no, le dice, porque yo mi visa la tengo con otro nombre. Y entonces, sí, pero yo aquí no puedo hacer nada, porque aquí su DPI viene con el nombre con el que está inscrito y así va a salir. Imagínense ustedes a qué hora se llega a la embajada y se le dice, mire, es que era otro nombre, va. Y dejen la embajada. ¿A qué horas hacen un viaje y en los Estados Unidos se le pone a explicar de que hizo una identificación de persona? Ahí nadie le hubiera creído propio. Y entonces cuando me hablaron me dice, mire, ¿qué hago? Cámbiese el nombre. En ese momento es lo único que puede hacer. Cambiarse el nombre por el nombre de su visa y al final es el nombre que usted ha usado siempre en todos lados. Yo no sé por qué no lo había hecho antes, le dije yo, porque realmente ya ahorita ya una identificación de persona no es suficiente. Entonces, cámbiese el nombre y ya con eso no hay ningún problema. Entonces, en efecto, se hicieron las diligencias de cambio de nombre, se lo cambió y ya con el DPI, porque entonces ahí ese cambio se tiene que inscribir en la partida de nacimiento. Y entonces, de ahí en adelante, ya va a salir el nombre nuevo. Pero en la parte de atrás, o sea, en las modificaciones, ahí va a salir que mediante diligencias voluntarias autorizadas en tal y tal fecha, la señora fulana tal se cambió su nombre por el de tal y tal. Y entonces, ¿qué? Ya aparece su nuevo nombre, ya puede sacar su DPI con su nuevo nombre y ya puede ir a migración a solicitar su nuevo nombre. ¿Va a ser el mismo nombre que están en las partidas de nacimiento de sus hijos? ¿Quién sabe? Entonces, puede ser que sí, porque si ella tenía una identificación de persona, puede ser que sí. Si no,
le tocará hacer lo que les decía yo ahorita, con el certificado de nacimiento de ella, pedir que se inscriba también que el nombre de o que la madre cambió el nombre a tal y tal. Y entonces se hace esa relación, ¿verdad? Ya con el parentesco con la madre. Ahora bien, después la persona fallece, no hizo identificación de persona, no se cambió el nombre y fallece y resulta que hay un montón de nombres en todos lados y que hay que arreglarlo. Bueno, entonces sí se puede arreglar, pero para eso tenemos que seguir unas diligencias que se llaman diligencias voluntarias de identificación de tercero. Entonces aquí cualquier persona interesada puede presentarse ante un notario a seguir las identificaciones de tercero. Pues generalmente son en la familia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, puede ser también algún acreedor. Entonces, cualquiera que pueda tener interés. Entonces, se siguen estas diligencias. Y aquí lo interesante es que se tienen que presentar documentos en donde se establezcan los nombres que usó, ¿verdad? Y sobre todo una declaración de testigos. Esto es muy importante. Pueden ser parientes, pero tiene que haber esa declaración de testigos porque la misma ley lo exige, ¿verdad? Entonces, y tiene que establecer esta persona de que efectivamente también fue conocido por el nombre de tal y tal y todo. Entonces, esta identificación de tercero, al momento de la finalización se dicta un acta de notoriedad, se llama, y ya con la certificación del acta de notoriedad se lleva al RENAP y se inscribe también en el RENAP. Entonces, y se solicita que se inscriba en la partida de nacimiento y yo solicito que se inscriba también en la de defunción, que vayan en las dos partidas inscritas, porque entonces así ya esas dos partidas van a tener los mismos nombres prácticamente, ¿verdad? Entonces, una cosa con esto, y aquí sí quiero ser bien clara, porque por ejemplo, podemos venir y decir, bueno, no nos dimos cuenta que la partida de nacimiento del hijo tenía otro nombre. Por ejemplo, que Melfi dijera, ¿verdad? El hijo de Melfi, híjolas, yo no vi que había otro nombre. Entonces, como si mi papá ya no está, perdón Melfi, pero es ejemplo nada más. Entonces, como mi papá ya no está, vamos a hacer una identificación de tercero. Se puede hacer, pero no va a servir de nada, porque la misma ley dice que las identificaciones de tercero no van a generar prueba de filiación o de parentesco. Entonces, aunque se haga la identificación de tercero, no va a servir y la Procuraduría no se lo va a aceptar. Entonces, lo que hay que hacer aquí, en todo caso, tendría que hacerse una rectificación de partida del hijo, ¿verdad? Para arreglar el nombre. Pero de lo contrario, ya no nos sirve la identificación de tercero. Nos va a servir, por ejemplo, en el caso que yo les decía, que el caso del registro de la propiedad, que nos venimos a dar cuenta que, por ejemplo, le hacía falta un apellido a la persona y entonces no inscribieron la escritura porque era otro nombre, pues, ¿verdad? O sea, le falta el segundo apellido. Ahí sí, en esos casos sí. Entonces, porque ahí no estamos nosotros demostrando ningún parentesco ni nada. Entonces, para eso es que va a servir precisamente las identificaciones de tercero, pero para las partidas de nacimiento de los hijos no. Entonces, ya tenemos arreglado el nombre,
ya tenemos todo listo, ya sabemos cómo, qué es lo que queremos, todo. Entonces, recordemos que el nombre va a ir en el DPI y que el DPI es lo que nos va a servir para la inscripción de fallecimiento de la persona. Que esa inscripción precisamente va a tener los datos, o sea, que van a venir en el DPI y los datos del DPI van a ser los de la partida de nacimiento. Entonces, todos esos van a ir prácticamente amarrados, van a tener los mismos datos. Entonces, aquí ya vamos a llegar precisamente al DPI. Entonces, el DPI, lo que hablábamos, se origina de la partida de nacimiento de las personas. Y va a ser el documento que se presente a la hora del fallecimiento. Entonces, ¿qué datos van a quedar? Los mismísimos datos que vayan a aparecer precisamente en la partida de nacimiento. Entonces, si por ejemplo, lo que yo les hablaba muy al principio, ¿verdad? O sea, no hubo partida de nacimiento, no encontraron el libro, tuvieron que hacer una, porque el RENAP, eso era lo que hacía, ay, ¿cómo se llaman estas? Asientos extemporáneos de partida. En lugar de hacer una reposición de partida, por ejemplo, ellos hacían asientos extemporáneos de partida y no le ponían todos los datos de la partida original. Entonces, por ejemplo, no les ponían los datos de los padres. La partida de defunción también va a aparecer sin los datos de los padres. O sea, no va a aparecer, ay, aquí no aparece, pero aquí sí. No. Todo agarra, todo viene de lo mismo. Entonces, la inscripción de fallecimiento de la persona se inscribe en el RENAP con los datos del DPI. Y en caso de que no tuviera DPI, fíjense que se puede utilizar hasta la cédula de vecindad o cualquier otro documento que pueda acreditar la identidad de la persona. Entonces, aquí, según me estaban explicando, se trata de ver de que más de algo pueda identificar a la persona. Pero lo más importante es pues el DPI, o sea, por eso les digo yo, documento número 1, tener a la mano el DPI. No lo tenemos, bueno, entonces, ¿tiene la cédula? Tráigase la cédula, pues, o sea, ¿tiene una licencia? Tráigase la licencia, o sea, algo que pueda acreditar que efectivamente la persona es la persona que está ahí. Pero si definitivamente no hay nada que pueda acreditar, no tiene nada, entonces incluso hasta pueden inscribir a la persona como XX. Según me explicaban, ya es lo último, ¿verdad? O sea, lo último la última opción que dan, pero sí se puede dar el caso. Entonces yo les contaba también de que un día me tomé la molestia de llamar a Las Flores para averiguar, porque cuando uno oye de XX realmente solo piensa en la verbena, ¿verdad? Que es donde los entierran, o no sé si en el cementerio general también, pero lo más seguro que es en la verbena. Entonces yo les dije, miren, perdonen, ustedes han enterrado a personas como XX. Sí, me dijo, sí, hemos enterrado a personas, pero ¿y cómo? O sea, ¿cómo hace? Entonces, pues lo que pasa es que la partida de defunción viene como XX, o sea, no se pudo identificar, pero como tal vez la familia sí sabía que eran ellos, entonces al menos ellos pudieron enterrarlos en el lugar donde querían y todo, y saben que, por ejemplo, es Juanito Pérez, pero legalmente no lo lograron identificar y entonces se va como un XX. Y yo les explico, el problema al momento de inscribir a una persona como un XX
es que, por ejemplo, cualquier otra persona puede venir a asumir la identidad de esto, ¿verdad? O sea, y aprovecharse de la situación. Pero independientemente de eso, que si no lo hacen, o sea, que no se aprovechen ni nada, por ejemplo, Juanito Pérez tenía bienes. Y entonces, ¿qué hacen para traspasar esos bienes a sus herederos? Porque los herederos saben que Juanito Pérez ya se murió, pero legalmente no hay una partida de función que pueda servir para poder hacer ese proceso sucesorio y trasladar esos bienes a los herederos. O bien, de repente Juanito Pérez dejó un testamento, pero no podemos nosotros pedirle el testamento, pero ni siquiera al notario para decirle, mire, fíjese que mi papá ya se murió. El notario tiene la obligación de pedir una partida de funciones, lo vamos a ver más adelantito. Entonces, ahí se queda así como, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, puede empezarse un proceso de ausencia y después se puede pedir la muerte presunta. Eso puede ser. Ahora, hoy me decían también, mire, me dijo, a veces también se puede pedir esa modificación de la partida de XX si en algún momento se logra verificar la identidad de las personas. Y aquí, por ejemplo, pienso yo, ya entran, por ejemplo, fotos de... los hospitales tienen ese registro de las personas, de las fotos en las morgues y toda la cosa. Entonces, por ahí pienso yo que se podría ir viendo de qué manera se pueda modificar, ¿verdad? Pero de lo contrario, si no se puede modificar, como les digo, tendría que hacerse primero un proceso de ausencia y después un proceso de muerte presunta para que entonces ya se pudiera hacer un proceso sucesorio y que los herederos puedan disponer de los bienes. Vamos a seguir. Ahora, pues durante el transcurso de la vida una persona puede enfermarse de gravedad, como es lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, si una persona se enferma y necesita hacer ciertas cosas para dejar arreglada su situación, puede otorgar mandatos. Si quieren, esperemos un ratito porque si no me va a... Sí, Melfi, ¿usted tiene una duda o algo? Sí, licenciada. Como Dígame. ya hasta había visto anteriormente, somos de un cementerio que también tenemos funeraria. Sí. Este es un caso real. Un cliente acaba de adquirir un servicio funerario. Tienen a una persona enferma. Los hijos de la señora dicen, y le voy a decir dice porque no sé cómo arreglaron esa parte legal, ellos ya son adultos, pero dicen que ella se vino a más o menos a los 10 años de El Salvador y no tienen ni un solo documento de ella, que ella creo que también es DPI, ¿verdad? Pero la El señora DNI, creo que es DNI, algo así. entonces ya no tiene no hay ningún documento donde diga que ella es Juana Pérez. Pero la señora está bastante enferma como para llevarla a El Salvador y que pueda ella presentarse en el registro civil de allá y sacar un documento. Al momento del conocimiento de ella, o si ahorita todavía estuviese en tiempo, ¿cuál sería el procedimiento correcto para poder realizar para ellos? Porque efectivamente hablan que hay una escritura donde ella dice que es Juana Pérez, pero no hay nada que respalde que ella es Juana Pérez. Ella está viva aún, entonces, ¿cuál sería el procedimiento correcto a seguir en este caso? Ay, mire, pero sí, nunca sacó tampoco ningún documento en El Salvador, entonces. No, porque dice que se vino a los 10 años. Al menos tendría que haber una partida de nacimiento por parte de ella. Y esa partida de nacimiento, presentarla en el consulado salvadoreño aquí.
para ver si efectivamente ellos le podrían dar un pasaporte, se me ocurre. Oh, ya lo entiendo. Porque, recuérdese que por ejemplo, en Guatemala la ley dice que se van a identificar con DPI los guatemaltecos y los extranjeros con pasaporte. Y los extranjeros domiciliados que ya tienen residencia, ellos sí pueden optar con un DPI también. Y son distintos a los DPI normales de uno porque son unos DPIs rojos. Así es. Entonces, pero son residentes. Entonces, sí, pues definitivamente esta persona, si no tenía ningún documento, o sea, nunca pudo haber hecho un proceso migratorio aquí en Guatemala. Entonces, ella aparecería como alguien ilegal, básicamente. Entonces, yo lo que le aconsejaría es, si ella, a pesar de que está malita, ver si se puede obtener, su partida de nacimiento. Y con esa partida de nacimiento se va a identificar y solicitar en el consulado el pasaporte salvadoreño. Ok, así como ella que está en vida, pues sí, esa parte todavía voy a hacer lo que voy a aconsejarles el día de mañana. En el peor de los casos, que ella llegase a fallecer y no diera tiempo de hacer ese proceso, la última opción que vemos acá es lo que usted decía, que fuese como XX. De hecho, nosotros en el cementerio y en el campanario, sí tenemos más de 3 a 5 personas como XX. Ah, o sea, ya ves. Sí tenemos. Y los familiares, o sea, sí los han reconocido, pues, o sea, porque por eso están en el campanario, no están en otro lado, ¿verdad? No estuviesen en la verbena, es correcto. Exacto, entonces, ajá. Sí, tienen familia, pero no hubo nada que constara que esta persona fallecía, se llama Juana Pérez, entonces tocó hacerlo como XX por procedimiento, porque también tocaba hacer una inscripción en RENAP, y la cual no se podía respaldar de ninguna manera. Y suena a veces contradictorio, y me voy a un hospital público, y suena contradictorio que tengan el registro de doña Juana Pérez, porque así se identificó, pero después ellos hacen la complicación bastante fuerte al momento de que la familia llega a reclamar al ser querido, porque dicen, ¿y cómo sé yo que ella es doña Juana Pérez? Pero ellos sí la tienen registrada como ingresada a consulta externa o como ingresada por un accidente, por lo que sea, como Juana Pérez, ¿verdad? Pero a la hora de estar fallecida, piden una declaración jurada donde hagan constar que él es el hijo de doña Juana Pérez, porque no hay ningún documento de doña Juana Pérez. Entonces, suena contradictorio porque para ingresarla aceptaron los datos que dieron, pero para allá, para que se la lleven, ya no. Entonces, Miren, pues obviamente la declaración jurada nos apoya en este caso, nos respalda para para retirar al ser querido de un hospital público. Pero en RENAP ya no es factible ese documento tampoco, ¿verdad? Y al ver que no se obtiene nada, aceptan la opción de hacer la inscripción como XX. Y usted no me dejará, perdone, Melfi, usted no me dejará mentir que a la hora también, porque por ejemplo podría llegar cualquiera, el hijo, ¿verdad? Y hacer otra declaración jurada ahí y decir, no, sí, es mi mamá y todo, pero RENAP no lo acepta. No, la declaración jurada la acepta solo los hospitales públicos para retirar a la persona, al ser querido, pero RENAP ya no la acepta. Exacto. Sí, entonces yo, pues el que me comentó es una persona que trabaja en RENAP y entonces él era el que me decía precisamente que cualquier documento, o sea, que si se tuviera, por eso le decía, mire, entonces si tengo licencia, pues eso puede servir, ¿verdad? O pasaporte también, ¿verdad? Podría tener pasaporte la persona, aunque fuera guatemalteca, pero sí se puede identificar. Fíjense que ahí sí que casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Yo pasé de verdad un montón de tiempo sin DPI. Y decía, ya lo voy a sacar, ya lo voy a... Y un día dije yo, ay no, de verdad, si a mí me pasa algo, me van a enterrar como XX, porque de ahí,
me van a identificar, y más por eso fue rapidito a sacar mi DPI. Entonces, porque al final es cierto, o sea, es lo que nos va a identificar. Entonces, y como gracias por estos comentarios, porque de verdad que muchas veces uno dice, ay, pero ¿cómo no va a tener DPI la persona? ¿O cómo no va a tener un documento de identificación? ¿Cuántos años tiene esta persona, la persona salvadoreña que usted nos está contando? Y esa es en teoría, porque la verdad que como dijeran los mismos hijos de ella, no saben cómo comprobar ¿Sabe? la edad. En teoría tiene 82 años y supuestamente vino de 10 años a Guatemala. Pero imagínense ustedes, o sea, y pobrecita la señora, no sé en qué circunstancias haya venido ni nada, pero mire pues, si no tiene, y aquí eso es un dato muy interesante, si no tiene identificación la señora, ¿cómo aparecen las partidas de nacimiento de los hijos? O sea, ¿qué nombre Ahí existe aparece? un nombre. Ahí existe un ¿Verdad? nombre, Juana Pérez. Pero No, no, sí, no hay un documento que respalde que de verdad ella es Juana Pérez. no, por eso, sí, pero a lo que me refiero es que cuando los inscribieron, ¿qué presentó la señora? ¿Se casó la señora? Si se casó, tuvo que haber presentado algún documento, ¿verdad? Entonces me van a decir ahora, ahí sí tiene una partida de matrimonio, pero no tenía documento de identificación. ¿Cómo? O sea, son esas cosas que legalmente dice uno, ¿qué pasó ahí? Entonces, pero sí, mire, yo pues le recomendaría, creo yo que lo que se podría hacer es eso. Ahora, buscar la partida de nacimiento de ella y si fue en el conflicto armado que destruyeron registros civiles como hicieron aquí, esa es también otra cosa muy complicada, ¿verdad? Porque ¿dónde van a conseguirlo? Entonces, mejor díganle que si en algún momento dado tiene algún bien o algo, mejor que ya empiece a darlos, porque hacer un proceso sucesorio en una situación de esas va a estar bien difícil, bien complicado. Sí, es cierto. Por lo que estaba usted comentando, sí suena bastante complicado. Mucho Sí, menos si se llegase a fallecer y se queda como XX. exactamente, exactamente. Sí, Sí. por eso le Gracias digo por mejor. el dato. Me ayuda bastante para explicarles qué pueden empezar a hacer, ¿verdad? Porque pues hay Exacto. personas que están en la posibilidad física de poder movilizarse a El Salvador Claro, fácilmente. o incluso ir al consulado aquí, si no es necesario irse hasta allá, llegarles a decir esto, mire, la señora nació en tal y tal lado, tal fecha, pero no tiene nada. Entonces, ¿qué hacemos? Tal vez ellos mismos le pudieran dar una luz y decirles, nosotros podríamos solicitarlo, ¿verdad? A nivel de consulado a gobierno salvadoreño, ver qué se pudiera hacer. Se me Es ocurre. cierto. Ok. Gracias por el dato, licenciada. Con gusto. Gracias por Pero- dejarme tenerlo de ejemplo. Yo solito me puse, está bien. Sí. Bueno, entonces sigamos, pues vamos a hablar ahora de los mandatos. Y era lo que yo les explicaba, ¿verdad? Si una persona se enferma y su enfermedad es prolongada, y no puede, por ejemplo, ni salir a la calle, ya no puede movilizarse y prefiere mejor que alguien más haga sus cosas por ella, entonces aquí lo que se le recomienda es que otorgue un mandato. Pero la recomendación es que otorgue un mandato a alguien de su entera confianza, a alguien que sepa que va a manejar el mandato correctamente y que no va a hacerle una trastada, ¿verdad? Entonces, y ya con este documento, entonces el representante, el mandatario, puede ir a oficinas públicas, a bancos, puede incluso hasta disponer de bienes, siempre y cuando tenga esa facultad. Entonces, el mandato puede ser general o especial.
El general, pues como su nombre lo indica, va a servirnos para todo lo que querramos. Pero si quiere, por ejemplo, viene la persona y dice, mire, yo quiero que lo tenga para cualquier cosa, pero yo no quiero que se disponga de mis cosas, que disponga de mis bienes. Va, no se preocupe, solo se va a poner que es general y va a poder hacer todo lo que se establezca en el mandato. Y entonces, para poder disponer de bienes, se debe de ponerse una cláusula especial y específica donde se diga que se le da la facultad para vender, para gravar bienes, para hipotecarlos, para donarlos. Si, por ejemplo, es para donarlos, se tiene que especificar qué se va a donar, cómo se va a donar, a quién se le va a donar. Entonces, eso sí tiene que ser algo bien específico. Entonces, es un mandato especial, ¿no? O bien general, pero especificando todo lo necesario. Entonces, es un documento formal, es uno de los contratos formales que establece la ley. ¿Por qué? Porque este sí debe de otorgarse a través de una escritura pública. Y al momento de otorgarse, se va a inscribir en el Archivo General de Protocolos. Entonces, ya con estas formalidades es lo que nos va a servir. O sea, si le falta alguna de esas formalidades, no nos va a servir para nada. Entonces, cuando ustedes oigan, necesita un poder, es lo mismo. O sea, mandato y poder es lo mismo. Ahora bien, tenemos el otro documento que se llama carta poder. Ese documento sí es un documento más informal, porque puede otorgarse únicamente en un documento, en una hojita cualquiera, se puede otorgar. Solo que tiene, su única formalidad es que debe de llevar firmas legalizadas. Entonces, ahí se va a especificar para qué se está otorgando y a quién se le está otorgando. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, necesiten algo o tengan que ir a recoger algunos documentos o, miren, cualquier cosa, la persona enferma necesite cualquier cosa, lo recomendable es llamen por teléfono o vayan y digan, ok, mire, ella no puede venir porque ya no se puede movilizar. Entonces, ¿qué necesito para hacer tal y tal cosa? Si es un banco, le va a decir, pues mire, necesitamos un poder. Entonces, ustedes pueden venir y decir, un poder, un mandato o una carta poder. Entonces, más técnico. Entonces le van a decir, no, es un mandato. Ok. Entonces, si es un mandato, ya ustedes saben que entonces van a tener que hablar con un notario para que llegue con la persona, porque como ella no se puede mover, entonces va a tener que llegar con la persona a sacarle su firma o incluso a veces ya no pueden ni siquiera firmar, a sacarle su huella y firmará luego otra persona. Y entonces ya se inscribe este mandato. Si viene el banco y le dice, no, como solo es para recoger tal cosa, necesito una carta poder. La misma situación, hacen el documento, hablan con un notario y el notario que le legalice la firma. Entonces, esos son los dos documentos que les van a servir para gestionar ciertas cosas que se vayan a necesitar de la persona. Pero dependiendo de qué vaya a necesitarse, así va a ser el documento. Ahora bien, viene ella y dice, no, mire, fíjese que sí, yo sí quiero que mi mandatario tenga las facultades para poder disponer cualquier cosa, porque si a mí ya no me puedo movilizar, no puedo hacer tal cosa, entonces que lo pueda hacer. Entonces ya uno pone en el mandato que específicamente se le da las facultades para que pueda disponer de bienes, ¿verdad?
Fíjense que me pasó hace un tiempito, una persona me habló para hacer una compraventa y me decía, mire, fíjese que ahí me están vendiendo una propiedad, pero la mamá se lo acaba de pasar al hijo. Y entonces ya habíamos nosotros hablado con otro notario y el notario no quiso hacer la escritura porque dice que le dio desconfianza, porque qué casualidad que hacía 3 meses la mamá se lo había pasado al hijo y ahora ya el hijo ya lo está vendiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque nosotros sí estamos muy interesados en la propiedad. Entonces le dije, va, ¿saben qué? Hagamos una cosa. Pregúntenle al hijo si su mamá está todavía viva y si podemos tener una reunión con la mamá. Y entonces hicieron eso y me dijeron, mire, sí, dice que sí, que está viva y si podemos tener una reunión y vamos, vamos pues. Y llegamos con la señora. La señora estaba en una silla de ruedas, o sea, estaba en silla de ruedas, lúcida, hablaba perfectamente bien, pero no se podía mover, ¿verdad? Entonces, yo fui muy clara con ella y le dije, mírele, bueno, le pedí su DPI y todo, y en efecto, o sea, todo estaba bien. Entonces le dije, mire, le dije, ¿sabe qué pasa? Es que sí nos dio un poco de curiosidad, le digo yo, por no decirle desconfianza, ¿va? Entonces, curiosidad de por qué usted se lo acababa de, ni siquiera se lo donó, sino se lo vendió. O sea, ese era el documento que le habían hecho. O sea, su hijo se lo compró y ahorita ya lo estaban vendiendo. Entonces, por eso queríamos platicar con usted para que nos contara. Y me dijo, mire, licenciada, yo desgraciadamente ya no puedo moverme. Yo no puedo firmar. Hace 3 meses todavía pude firmar ese documento. Y es cierto, estaba la firma de ella. Y entonces, ahora ya no, me dijo, ya no lo puedo hacer. Entonces, por eso mismo hicimos este documento, para que mi hijo pudiera disponer de la propiedad. Entonces yo le dije, mire, la mera verdad creo que no hubiera sido esta la forma correcta, pero bueno, ahora ya está, ya la oí, ya estoy tranquila y entonces vamos a hacer ya la compraventa a favor de mis clientes. ¿A usted no le molesta que yo haga un documento adicional en donde haga una declaración jurada con todo lo que usted me está contando ahorita? Le dije yo, para que ellos se queden tranquilos. Para nada, me dijo, si quiere lo haga. Perfecto. Entonces, cuando traiga la compraventa, voy a traer la declaración jurada también, diciendo todo esto que usted me contó. Está bueno. Y así lo hicimos. Por supuesto, ella ya no podía firmar, entonces solo puso su huella, pero ya con eso ellos se aseguraban que efectivamente todo estaba correcto. Entonces, pero miren pues, o sea, como en 3 meses la pobre señora, o sea, ni siquiera ya no se podía mover, ¿verdad? Entonces, aquí creo que sí fue una mala asesoría porque con un mandato hubiera podido ser más que suficiente. Entonces, hasta se hubiera evitado pagar impuestos y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, un mandato. El hijo, como mandatario, tenía la facultad para poder vender la propiedad y ya con eso lo hubiera hecho. No que lo pusieron en compraventa y miren todo lo que pasó. Entonces, pero para eso precisamente es este tipo de documento. Ahora bien, la persona está completamente inconsciente o sus facultades mentales definitivamente ya están a cero, ya ella ya no tiene ninguna conciencia, ya no sabe ni quién es, ni cómo es, ni nada. Entonces, en este caso, ya ella ya no puede otorgar un mandato. En este caso, sí ya se va a necesitar declararse judicialmente la interdicción de la persona enferma. ¿Para qué? Para que ya se le pueda nombrar un representante legal. Y que este representante legal sea prácticamente el que dé las vueltas por ella.
aquí sí no va a poder disponer de bienes. Porque recuérdense, y lo vimos creo yo la vez pasada, cuando vimos que para las disposiciones de los bienes de menores incapaces y ausentes se necesita la declaración judicial por necesidad o utilidad. Entonces, pero sí va a poder pues representarla en cualquier otra cosa, ¿verdad? Que si, por ejemplo, algo del IX, entonces, pues él como representante legal va a poder ir al IX a hacer todas las facultades. Que si, por ejemplo, se necesita una acta de supervivencia, pues irá a traer al notario y el notario y le dirán, mire, o sea, aquí está, o sea, viva está. Que no está en sus facultades, esa es otra cosa, pero está viva. Y entonces el notario va a determinar de que efectivamente la tiene a la vista y que está viva, ¿verdad? Entonces, para eso es ya esa declaración de interdicción. Entonces, todo esto nos lleva ¿a qué? A los bienes que tenemos y que al final dejamos. Porque eso es una cosa muy simpática, ¿verdad? Nos aferramos y esto es mío y todo, y al final los bienes se quedan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, como en primer lugar tenemos que entender qué tipo de bienes existen. Están los bienes inmuebles, que son todas aquellos bienes que están, yo siempre les digo que están puestos en el piso, casas, terrenos, edificios, fincas, pero también tenemos los, por ejemplo, apartamentos. Entonces me van a decir, pero esos no están en el piso. Bueno, algo está en el piso, el primer nivel está en el piso, pero ellos efectivamente están inscritos bajo un régimen especial que se llama régimen de propiedad horizontal y tienen sus propias inscripciones en el Registro General de la Propiedad. Entonces están también catalogados como bienes inmuebles. Los bienes muebles, a veces nosotros pensamos, muebles, o sea, solo el comedor, la sala, y no, es cualquier bien que pueda movilizarse. Entonces aquí ya estamos hablando lo que son los vehículos, maquinarias, acciones, títulos, derechos, joyas, armas, semovientes, o sea, podemos tener muchos bienes y podemos ser dueños de todos esos bienes. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién se los vamos a dejar? Entonces, toda persona que posea bienes debería, mejor dicho, de establecer cuál es el futuro de estos bienes si ella ya no va a estar, o sea, en caso de ese fallecimiento. Entonces, ¿qué va a hacer? Porque era lo que yo les decía, hay mucha gente que viene, ay, que se maten y que me importa. No, no es así, o sea, arreglémoslo, tratémoslo de arreglar bien. Si se puede incluso arreglar y disponer en vida, muchísimo mejor. Ahora, si definitivamente dicen, no, mejor hasta que yo ya no esté, perfecto, también está bien, pero otorgue un testamento y establezca qué es lo que va a dejar, cómo lo va a dejar, a quién se lo va a dejar, ¿verdad? Puede hacerse esa disposición ya después, al momento de su fallecimiento, puede hacerlo a través de testamento, como les decía, o bien a través de una donación por causa de muerte. La ley nos dice esto, que puede ser de esta manera. En lo personal, yo fíjense que nunca he hecho una donación por causa de muerte. Hago testamentos. Porque al final es el mismo proceso, es el mismo procedimiento. Pero
o sea, para mí es más fácil. Y de una vez dejar testado a quién le voy a dejar las cosas, cómo se los voy a dejar. Entonces, pero se pueden hacer de estas dos maneras. Entonces, aquí, ¿por qué les voy a hablar del testamento? Pues porque a mí sí, o sea, yo prefiero el testamento. Igual, una donación va a decir, o sea, que le dono en el momento de que yo fallezca, tal y tal bien, ¿verdad? Entonces, a fulano tal. Ahora bien, el testamento. El testamento es un documento muy formal, es otro de los contratos solemnes que nos señala la ley. Así como el mandato que les dije que se tenía que hacer en escritura pública, por ejemplo, los testamentos también tienen que hacerse en escritura pública. Entonces, todos aquellos documentos que se vayan a inscribir en el registro tendrían que llevarse en escritura pública. Entonces, van a ser los solemnes prácticamente. Entonces, este es un documento muy formal en donde la ley especifica qué hay que hacer. O sea, se tiene que hacer en un solo acto, tiene que haber 2 testigos de por medios, o sea, 2 testigos que oigan y vean y puedan decir si efectivamente el testador dijo esto, y si el testador incluso no pudiera firmar, hasta tendría que estar otro testigo adicional, que es el que va a firmar a ruego por él. Entonces, y solo tiene que estar presente el testador, el notario y los testigos. No puede haber nadie más. Por eso es que es un acto eminentemente personal. Alguien me decía, fíjese que mis papás otorgaron testamento. Sí, cada quien por su lado. No, juntos. Ay, no se puede, les digo yo, así no se puede. Ese documento, si lo hicieran de esa manera, ese documento no funciona, porque la ley establece que tiene que ser personal. Entonces, solita, la persona va y le dice al notario, yo quiero hacerlo, o sea, de esta manera, quiero poner a mis hijos, quiero poner a mi esposo, o pongo a mis nietos, o sea, los nombro. Eso ya es cuestión de cada quien cómo lo vaya a hacer. Clases de testamento son 2. Está el testamento abierto y el testamento cerrado. El testamento abierto, les digo yo siempre, no vayan a creer que se llama testamento abierto porque yo le voy a dar a todo el mundo la información de qué puso la persona. No, no. Es simplemente porque se va a hacer en una escritura pública. Y recordemos que las escrituras públicas, o sea, las personas van a estar dentro del protocolo y el protocolo es público. O sea, cualquier persona puede venirme a decir, mire, yo quiero que me dé una copia de la escritura número 1 de fecha tal y tal y tal. Ah, sí, con mucho gusto. Pero si cualquier otra persona viene y me dice, mire, yo quiero que me dé copia del testamento de Juan Pedro, le digo, me trae el certificado de defunción, por favor. Ay, es que no se ha muerto. Ah, pues yo no se lo doy. Porque no se le puede dar copia de testamento a nadie si la persona no ha fallecido. Ahora bien, si la persona ya falleció, no necesariamente tengo que darle la copia del testamento solo porque es el hijo al hijo, o solo porque es el esposo o la esposa a la esposa, sino se lo puedo dar a cualquiera. Ahí, en ese momento sí yo se lo puedo dar a cualquiera. Pero porque tengo la prueba de que efectivamente la persona ya falleció. Entonces, porque de repente el que llegó a pedir el testamento era un acreedor que necesita hacer el proceso sucesorio para poder cobrar. Pero ya me llegó la certificación de la partida de defunción y entonces yo ya pude comprobar que efectivamente la persona ya falleció. Nosotros tenemos que dar aviso al Archivo General de Protocolos y al registro de la propiedad del otorgamiento de los testamentos. Entonces, al Archivo General de Protocolos se manda el testimonio especial
metido en un sobre. Eso significa que tampoco nadie más va a ver el testamento. Fíjense cómo es, o sea, dice testamento abierto, pero al final va todo cerrado, ¿verdad? Entonces, y se va al archivo general y protocolo y ahí se guarda. Y si el notario que lo autorizó ya se encuentra fallecido, entonces en ese momento viene y le dicen al archivo que necesitan la copia de ese testamento. Y el archivo va a hacer lo mismo. Con mucho gusto, solo tráiganme el certificado de función de la persona. Y entonces hay que llevar el certificado de función y el archivo da una copia del testamento. Y entonces ahí pues ya se tiene que inscribir el testamento y ya eso lo vamos a ver en la otra clase. Entonces, pero por eso mismo se llama testamento abierto. Ahora tenemos el otro testamento, que es el testamento cerrado. Ese testamento cerrado, por ejemplo, vengo yo y digo, yo quiero hacer mi testamento. Y agarro mi hojita y empiezo a escribir y digo, ok, yo le quiero dejar esto a fulanito, a menganito. Y tengo mi hojita ya con todo lo que yo quiero y todo lo que yo, hasta de repente maltraté a alguien o, bueno, uno sabe qué es lo que está pasando. Y entonces viene y dice, bueno, aquí está mi testamento. Y entonces lo voy a dejar aquí en mi escritorio. Y aquí le dice al hijo, mira, fulanito, fíjate que yo ya hice mi testamento y lo dejé en el escritorio. Cuando yo ya no esté, entonces ahí lo van a traer porque ese es mi testamento. No sirve. Ese documento no va a funcionar porque es un papel. Entonces, nadie puede dar fe de que efectivamente es su testamento. Tuve el caso de una persona precisamente que el Señor le dijo a un hijo, ya hice mi testamento y ahí lo dejé. Y cuando él se murió, dice que fue a darle vuelta a la casa para ver qué encontraba. Al final nunca encontró nada. Yo no sé si el Señor solo por quitárselo encima tal vez le dijo que ya había hecho su testamento, pero no hubo nada. Y entonces, de todas maneras, le digo, porque el otro hijo me contaba eso, no, pues mira, ni te preocupes, porque al final de cuentas, si solo es un documento así simple, no va a funcionar. O sea, eso no es un testamento. Entonces, vengo yo y digo, bueno, yo aquí ya tengo todo lo que yo quiero, ¿y ahora qué hago? Vaya con un notario y le va a decir, mire, fíjese que yo escribí mi testamento en unas hojitas y todo, y lo quiero meter en este sobre y se lo quiero dejar a mi vecina para que ella lo guarde. Perfecto. O sea, entonces ya uno como notario levanta un acta, se llama así, es un acta, entonces, pero va dentro del protocolo donde dice, comparece fulano de tal, y me explica que en 5 hojas otorgó su testamento. Esas hojas se encuentran metidas o se encuentran dentro de un sobre color azul, tamaño carta, líneas rojas, por ejemplo, ¿verdad? El cual se le va a hacer entrega a Juanita Pérez para que ella lo guarde en todo el tiempo que la señora, pues hasta que ella fallezca. Y entonces se hace constar y todo, se le da a Juanita Pérez el documento y Juanita Pérez supuestamente lo va a guardar. Pero resulta que Juanita Pérez tenía mucha curiosidad, llega a la casa y abre el testamento, ¿verdad? Y que pues lo volvió a cerrar, pero sí hay vestigios de que fue abierto ese testamento. Si pasara una cosa de esas, en ese momentito ese testamento queda sin efecto. Y por eso es que el testamento cerrado al final, pues, no se maneja, porque si llega alguien con nosotros y nos pregunta, lo primero que le dice uno es, mire, haga un testamento abierto. El cerrado le puede pasar esto, esto y esto,
Y entonces nos quedamos de la misma manera, ¿verdad? Otra vez con una sucesión intestada. Porque yo pude haber puesto todo aquí, pero al final no me va a servir. Entonces, ese es el testamento cerrado. En los testamentos se va a nombrar a los herederos universales y a los legatarios del causante. A partir de la otra clase, cuando yo les hable del causante, es la persona ya fallecida. ¿Oye? Entonces, el causante ahí va a nombrar a los herederos universales. ¿Quiénes van a ser los herederos universales? Los que van a heredar prácticamente todo. O sea, si yo nombro como mis herederos universales a mis hijos, únicamente mis hijos van a heredar todo. Bienes, derechos, acciones y obligaciones también. Eso es una cosa muy importante. O sea, porque las personas también solo piensan en los bienes que voy a recibir, sí, pero así como hay bienes, así también hay obligaciones y que se deben de cumplir. Los legatarios, ¿quiénes van a ser los legatarios? Los legatarios son aquellos que van a recibir algo específico. Entonces yo voy a poder, por ejemplo, nombro como a mis hijos como herederos universales y nombro como legatario a mi esposo a quien le dejo tal propiedad. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 5 propiedades, ojalá algún día. Entonces, tengo 5 propiedades y le dejo una a mi esposo, las otras 4 van a ser de mis hijos, porque ellos son los herederos universales. Y mi esposo solo va a recibir la que yo le estoy dejando en específico. Eso es un legado. Y él es el legatario, el que recibe ese legado, ¿ya? Y tenemos la disposición de bienes en vida, pero fíjense que ya por la hora, yo creo que ese tema mejor lo vamos a dejar la semana entrante, porque sí nos vamos a tardar. Entonces, ¿tenemos alguna duda, algún comentario antes de retirarnos? No, yo creo que solo un comentario. Buenas noches, licenciada, que pues realmente es muy enriquecedor toda esta información, porque uno no sabe cuándo le va a tocar, ¿verdad?, estar en una situación de eso, y pues muchísimas gracias, y que pase feliz noche, licenciada. Muchas gracias, oye, muchas gracias. Pues lo que queremos es prácticamente que todos vayan aprendiendo al final, porque sí, yo sé, o sea, hay mucha gente que me dice, pues que nosotros no sabíamos eso, o qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, pues para eso estamos aquí, para tratarles de dar la información necesaria. Como les digo, cada familia, cada persona va a ser distinto, cada gente, pero aquí al menos ustedes ya van teniendo una idea de qué es lo que tienen que hacer, porque hablamos de las personas enfermas, pero realmente esto nos va a servir a todos, o sea, es para todos, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que entonces, como les digo, terminamos hoy y vamos a continuar con la disposición de bienes en vida la semana entrante, porque sí tenemos que hablar de la donación, de la compraventa, de la constitución de la sociedad, y seguimos con el otro tema que nos toca la semana entrante, que ya van a ser los procesos sucesorios, precisamente. ¿Ok? Gracias, licenciada. Feliz noche. Dios, Jenny, Gracias, feliz noche, licenciada. que descansen. Melvin, Una mucho buena gusto. noche. Hasta la Gracias, próxima. feliz noche. Que descansen, que estén bien. Gracias, feliz noche. Muchísimas gracias, licenciada. Feliz noche. Adiós, A usted y a todos. feliz noche, que estén bien. Gracias.